10 de la mañana, 42 minutos, 15 grados 5 tenemos de temperatura. Hace un tiempo nosotros venimos invitando a una muestra que se está llevando a cabo en el Centro Creativo El Obrador, que va a estar hasta el mes de octubre, que se llama Infancias en Papel, ya fue inaugurada. Una muestra que hace eje en las revistas Villiquen y Antiojito, pero que bueno, hace un recorrido también por las distintas revistas infantiles y no infantiles a lo largo de la historia argentina. Ayer hubo una presentación, una charla en el Centro Creativo El Obrador, y nosotros vamos a conversar con Laurín Rea. Ella es autora de La historia de Villiquen, un libro que repasa justamente la historia de esta revista. Laurín, acá Diego te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo ¿Qué, estás? qué tal? Gracias por este ratito con nosotros. Bueno, ayer pues, tuvimos la suerte de ver un poco la charla y conversar. Y queríamos conocer un poco también de qué se trata, ¿no? Este libro que vos escribiste, La historia de Villiquen. Sí, bueno, claro. Bueno, este libro es el resultado de más de 10 años de investigación de archivo, porque, como sabrás, la revista Villiquen llegó a publicarse durante 100 años. Mm. Así son 5.144 ejemplares en total lo que publicó, y por eso fue un proyecto que me llevó tanto tiempo. Eh, Son 100 años de historia, digo, vos recién mencionaste 5.100 y pico, creo, dijiste, de Sí. ejemplares. ¿Vos qué contás como en el libro? ¿Hacés un repaso de cómo fue cambiando la temática, la evolución? Digo, ¿qué es lo que vos contás ahí en el libro? Sí, lo que hace el libro es que intenta ir más allá de la nostalgia, intenta hacer una mirada crítica, académica sobre este ícono cultural, que me parece que es lo que merece, porque más allá de que podemos enamorarnos de lo lindo que era Villiquen y los lindos recuerdos que ustedes, mucha gente tiene, yo no, porque no, Argentina no es mi país y yo no crecí leyendo Villiquen, pero más allá de eso, lo que es el archivo es una fuente alternativa, una ventana alternativa a través de la cual se puede ver la historia argentina, la historia de las infancias, de la historia de las historietas, de la ilustración, de la literatura infantil, todo envuelto en esta revista hermosa. Mm. Vos recién mencionabas, ¿no? Que fue, o es sí, fue una revista que se publicó durante 100 años, atravesó diferentes generaciones, por supuesto a lo largo de todo ese tiempo, todas esas décadas. ¿Y qué encontraste en relación a la historia argentina? Digo, la historia argentina que se cuenta en Villiquen, ¿es la historia argentina que vos tal vez conociste o pudiste investigar por otro lado? ¿O al estar apuntado a un público infantil, por ahí estaba un poco más lavada, no sé cómo explicarlo, pero digo un poco más... Sí. eh, Hay dos, es interesante porque hay como dos historias en Villiquen. Una es la historia, la historia de las fechas patrias, la historia de la nación, que es la misma historia que se contaba en las escuelas, y Villiquen sigue eso, ahí aporta material para eso, mueve siempre por ese ciclo del año escolar. Pero después en Villiquen hay referencia a eventos contemporáneos a veces sí, a veces no, y eso es interesante ver cuando Villiquen se mete en lo que estaba pasando en el país, en distintos momentos políticos. Y una de las razones por las que Villiquen sobrevive tantos años es porque siempre estás con los gobiernos de turno. Es como se adapta sus contenidos a lo que está pasando en el país en ese momento. A veces con entusiasmo, a veces sin entusiasmo, pero siempre es lo que hace. mm. Así, en el análisis de las revistas es importantísimo ver esas dos historias que están conviviendo en el mismo momento. Claro, muy interesante esto que planteás y que decís. Tal vez viendo hoy a la distancia, uno puede hacer esta lectura, ¿no? De estas dos historias Sí. que van paralelas en una misma revista. Vos, al investigar y al ver estos ejemplares y esta revista, notás que en ese momento, tal vez aquellas personas que recibían esta revista o que la leían, entendían esta situación, o esto se da como con el tiempo y al evaluarlo muchos años después. Para mí se da con el tiempo y en realidad yo no hice un estudio de la recepción de la revista. Mi análisis es sobre el archivo y en realidad no, no podemos saber exactamente lo que la gente sentía en ese momento porque aun si preguntas a alguien de grande,
con los recuerdos cambia un poco la percepción también. Muy difícil realmente entender qué es lo que pensaban aquellos lectores en ese momento de eso. Y también lo interesante también de una revista es que no es como un libro, que el libro lo lees de principio a fin. Una revista tiene otra experiencia, lo ojeás, quizás te compraban la revista simplemente por la parte escolar, o quizás vos querías la revista por tu historieta favorita y no leías el resto. Como nunca sabemos bien, las maneras que se lee una revista son múltiples y cambia con cada lectura. Así, por eso es como bastante difícil ver de manera sistemática qué habrá provocado en los lectores leer ese tipo de contenido. En algún momento convivieron dos revistas, ¿no? Que como decíamos eran Villiquen y la otra era Antiojito, que eran como medio no sé si la competencia, pero bueno, eran las dos revistas que convivían al mismo tiempo apuntadas al mismo público. ¿Vos tuviste la posibilidad de ver Antiojito como para saber a qué apuntaba cada una, qué era lo que buscaba cada una con el material que se publicaba? Sí, porque yo estaba siempre muy consciente de eso, ¿no? Que es imposible hablar de Villiquen sin hablar de Antiojito, que muchísimas personas me dijeron, no, pero yo leí Antiojito. Así que eso sabía que era un punto interesante para investigar y lo que pude ver son las primeras revistas de Antiojito para ver un poco cómo eran los cambios en las dos revistas cuando en el 64 Antiojito empezó a publicarse, qué es lo que provocaba en Villiquen, qué estrategias tenía Villiquen para poder salir contra ese desafío que le provocaba Antojito. Y se ve en esos primeros números una ida y vuelta entre las dos revistas, que se van como contestando con distintos, con un álbum de figuritas que pone uno, después el otro responde con su álbum de figuritas, con los eventos. Se ve como están las dos revistas en competencia, ¿sí? Que Antojito fue un gran desafío para Villiquen. Y además salió de García Ferrer, que había sido colaborador de Villiquen también. Así está toda esa historia para contar. ¿Cómo accediste al archivo? ¿Cómo tuviste la posibilidad? ¿O en dónde hay un archivo de Villiquen? ¿Cómo fue eso? El trabajo previo, digo. Sí, yo tuve la suerte, el privilegio de poder estar en el archivo de Editorial Atlántida, que tiene todos los números encuadernados de la revista Villiquen, y mi primer contacto con la editorial fue en 2012. Así fue un largo proceso para poder entrar, tener el permiso, la autorización y después seguir manteniendo esa relación, porque en el ínterin la editorial cambió de dueño 2 veces, así yo siempre tenía que volver a negociar mi presencia ahí y mi presencia a distancia también, ¿no? Porque yo vivo en el Reino Unido, yo iba a venir acá, pero también en un momento pude mandar un asistente de investigación para que me fotografiara parte del archivo para que yo pudiera trabajar a distancia. No es una digitalización profesional porque no teníamos el permiso para eso, pero al menos una forma de poder seguir investigando aún cuando no estaba yo en Buenos Aires. Claro, ¿y cómo ya lo mencionaste dos veces esto, ¿no? De que no sos de Argentina, que vivís en Gran Bretaña y demás. ¿Por qué te interesó la historia de Villiquen o qué fue lo que te llamó la atención? Sí, bueno, yo tengo un largo vínculo con Argentina, que más de 20 años, que vine acá para dar clases de inglés cuando yo tenía 18 años, fui a Mendoza y después conocí a mi marido, quien es argentino, y eso facilitó poder siempre viajar acá. Y en mi trabajo en la universidad en Sheffield soy profesora titular de estudios latinoamericanos. Así, mi área de trabajo es la historia cultural de Argentina. Yo tenía un trabajo previo, que era el trabajo de doctorado, sobre la radionovela argentina en los años 30, y porque me interesa mucho la cultura popular, y a través de ese proyecto yo miraba los guiones, los folletines de la radionovela, no escuchaba las grabaciones. Así, a partir de ahí empezó mi interés por el papel y los archivos de papel, y también yo estaba investigando en las revistas de radio, por ejemplo. Así, eso fue un poco el camino que me hizo llegar a Villiquen, que para quien le gusta el archivo, las revistas, es un sueño. Sí, porque desde ya. Increíble. Desde ya. Bueno, Laurín, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, este ratito. Por supuesto, digo, la invitación primero a visitar el Centro Creativo El Obrador, donde se está llevando a cabo esta muestra, y por supuesto que están las revistas Villiquen, y aquellos que quieran profundizar, la historia de Villiquen, ya el libro publicado como para conseguir en cualquier librería. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Charlábamos con Laurín Rea, ella es autora del libro La historia de Villiquen.